La sala 204 del edificio de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Princeton estaba abarrotada. Era la primera clase del semestre del tema más temido del curso, Fundamentos Avanzados de Electrodinámica Cuántica. Los estudiantes, en su mayoría hombres blancos, con computadoras portátiles de última generación y miradas ansiosas en sus ojos, llenaron las sillas en un silencio reverente. En medio de la primera fila sobresalía un rostro. Marcus Johnson, de 19 años, vestía una camisa sencilla, zapatillas desgastadas, pero mantenía una postura firme. Sus ojos observaban todo con atención, como si ya hubiera estudiado cada detalle de esa clase antes incluso de entrar. No estaba inscrito. Había entrado por el lateral del edificio después de mapear los horarios en línea y calcular el tiempo exacto entre la apertura de la puerta y la llegada del profesor. Para muchos, eso parecería una invasión. Para Marcus, era la única manera posible de hacerse escuchar. Cuando el doctor Richard Coleman entró, la sala pareció endurecerse. Era un hombre de apariencia impecable, voz seca y reputación de genio arrogante. Ni siquiera miró a los estudiantes mientras pasaba, como si todos estuvieran allí para validarlo. Pero cuando se dio cuenta de Marcus, se detuvo. El silencio que siguió no fue casual. «¿Qué crees que estás haciendo en mi habitación?», preguntó en voz alta, asegurándose de que le escucharan. Algunos estudiantes miraron a Marcus con curiosidad, otros con desprecio disfrazado. «¿Estás inscrito?», Coleman insistió, acercándose. Marcus mantuvo su mirada firme, sin retroceder. «No, señor, pero vine a aprender». La respuesta, dicha con calma, solo alimentó el desdén del profesor. «Esto no es una ONG. Aquí formamos genios, no figuras de la diversidad». La frase cortó el aire como una navaja. Marcus sintió que se le encogía el estómago, pero no se rindió. Esa era la puerta por la que había decidido entrar, aunque hubiera estado cerrada durante años. Coleman volvió a la pizarra digital, con una leve mueca de desprecio en los labios, como si estuviera a punto de cerrar el asunto, pero luego se detuvo. «¿Ya que está tan interesado, señor?», preguntó, sin siquiera molestarse en recordar el nombre. «Johnson, Marcus Johnson». El profesor asintió sin ocultar su sarcasmo. «Bueno, señor Johnson, ¿qué le parece si nos muestra lo que sabe?». Con un gesto teatral, escribió una ecuación incompleta en la pizarra. Un problema complejo de electrodinámica cuántica, envuelto en capas de cálculo. «En tensorial. Si puedes resolver esto en 20 minutos, tal vez te tome en serio». Una risa contenida resonó por toda la habitación. Marcus se levantó sin decir palabra, caminó hacia el tablero, se quitó la mochila y cogió un bolígrafo. Mientras escribía, su mente viajaba por cada página de los libros que ya había devorado a la luz de las velas. Cada nota hecha en hojas de papel reutilizadas, cada noche de insomnio en la ventana de la pequeña habitación que compartía con su madre. Para él, ese cuadro era solo otra hoja de papel en blanco. El silencio se hizo absoluto. Pasaron 1, 2, 5 minutos. Coleman se cruzó de brazos, convencido de que la vergüenza llegaría pronto. Pero entonces su expresión cambió. Marcus no solo utilizó el método Coleman-Weinstein con fluidez, sino que hizo correcciones sutiles, adaptaciones que hicieron el cálculo más eficiente, más claro y más elegante. A los 18 minutos, el problema quedó solucionado. Con el marcador todavía en la mano, Marcus se dio la vuelta. La ecuación estaba incompleta. Había un error en el límite inferior de la integral. «Lo he corregido». El maestro se quedó quieto. Los murmullos comenzaron, y esta vez no eran burlones. Algunos estudiantes se levantaron para fotografiar la pintura. Maylin, la asistente de Coleman, observaba en silencio, con algo entre asombro y admiración. Marcus regresó a su asiento sin decir nada más. Por dentro, su corazón latía como un tambor, pero por fuera tenía todo el control.
Sabía que Solo esa era la la primera batalla. Después de clase, Marcus salió del salón en silencio, ignorando las miradas que ahora parecían menos seguras de sus propios prejuicios. No esperaba aplausos ni reconocimiento inmediato. Su objetivo era más profundo: demostrar que el talento no tiene dirección fija ni color definido. Mei-Lin lo alcanzó en el pasillo. ¿Sabías del método Coleman-Weinstein?, ella preguntó sorprendida. He estudiado todas sus publicaciones desde 2007, respondió Marcus. El asistente dudó, luego miró a su alrededor y dijo en voz baja: si quieres hablar, creo que necesitas saber algunas cosas. Esa tarde se encontraron en un café cerca de la universidad. Entre sorbos de té y largas pausas, Mei-Lin nos contaba lo que llevaba años guardando. Coleman había construido su carrera en parte plagiando ideas de estudiantes extranjeros, principalmente asiáticos, que no tenían visibilidad ni voz dentro del sistema académico de élite. Tomó fragmentos completos del trabajo del profesor Thompson y los incluyó en el último artículo que está a punto de publicar, pero lo peor es que contiene errores graves. ¿Podrías demostrarlo?, ella preguntó. Marcus sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pensó en su madre, que planchaba ropa afuera mientras él leía sobre teoría de campos. Pensó en sus amigos, que se reían cuando hablaba de mecánica cuántica. Si demuestro que plagió y cometió un error, ¿alguien fingirá que no lo vio?, él preguntó. Mei-Lin asintió. Ella no estaba allí por caridad, sino por justicia. Durante los siguientes días, Marcus se sumergió en su trabajo con una precisión casi obsesiva. Recopiló artículos, revisó fórmulas y escribió un ensayo que cubría todo, desde la teoría de cuerdas hasta los fallos conceptuales en el texto de Coleman. Mientras la universidad dormía, él construyó un puente hacia ella. En la mañana decisiva, Marcus llegó al edificio administrativo con una pesada mochila repleta de pruebas, pero con la cabeza ligera de quien sabía lo que había que hacer. Llevaba la misma camisa desgastada que la semana anterior, pero esta vez no había vacilación en sus pasos. Con el apoyo de Mei-Lin, había solicitado una audiencia formal con el comité académico de la universidad, basada en los principios de equidad y los estándares de los programas de acceso a la educación superior. Mientras esperaba en la antesala, pudo oír risas apagadas que venían de la habitación contigua, voces familiares, burlas veladas. Sabía que algunos miembros ya lo veían como un insolente, un infiltrado que quería más de lo que le correspondía, pero no estaba allí para ser aceptado por todos. Estuve allí para decir la verdad, con números, palabras y coraje. Cuando lo llamaron, entró con el dossier bajo el brazo y el ensayo impreso en papel reciclado, el mismo que usaba desde niño, cuando no podía permitirse cuadernos. El comité estaba formado por 7 profesores, incluidos 2 que habían escrito artículos en coautoría con Coleman. En el centro de la mesa, el propio Coleman, visiblemente incómodo, fingía neutralidad. Marcus respiró profundamente, miró cada rostro que tenía frente a él y comenzó. En primer lugar, presentó el ensayo, una propuesta original sobre la extensión de la teoría de supercuerdas aplicada al modelo estándar, citando fuentes y proponiendo avances. Luego, con precisión quirúrgica, reveló los pasajes copiados de la obra del profesor Thompson, que había muerto 3 años antes. Por último, destacó los errores técnicos del artículo de Coleman, explicando cómo podrían comprometer futuras publicaciones científicas de la universidad. La sala, antes impasible, ahora escuchaba en silencio. Cuando Marcus terminó su presentación, ninguno de los miembros del panel habló inmediatamente. El silencio pareció prolongarse demasiado tiempo, como si todos estuvieran digiriendo lo que acababan de escuchar. Algunos profesores hojeaban las páginas con mayor atención. Otros intercambiaban miradas discretas. Coleman, por su parte,
Mantenía los brazos cruzados y la mirada fija, como si su autoridad aún fuera suficiente para sofocar cualquier denuncia. Pero él lo sabía. Por primera vez, Marcus sintió que no necesitaba dar explicaciones. Había expuesto los hechos, respaldados por datos, lógica e integridad. Y aunque no fue aceptado allí, ya había dejado una huella que nadie podría borrar. El coordinador del comité fue el primero en romper el silencio. Señor Johnson, ¿cómo logró reunir todo este material usted solo? Él preguntó. Con libros usados, internet del vecino y paciencia, respondió sin arrogancia. Al finalizar la sesión, le pidieron que esperara fuera de la sala. Fue una espera de 40 minutos. Marcus permaneció sentado, mirando la pantalla de su celular roto, incapaz de pensar en nada. Maylin se sentó a su lado en silencio. No había nada más que decir. Todo estaba ahora en manos de un sistema que históricamente lo había rechazado. Cuando finalmente lo llamaron, los 7 miembros estaban de pie. El coordinador leyó la decisión. Coleman sería suspendido indefinidamente. Se haría una revisión completa de todos los artículos firmados por él en los últimos años y, por decisión unánime, Marcus Johnson sería aceptado con una beca completa. El aire se sintió enrarecido por un momento. «Bienvenido a la Universidad de Princeton», dijo. Marcus no pudo responder inmediatamente. Las palabras parecían demasiado pequeñas para lo que sentía, pero su mirada lo decía todo. Ahora, él pertenecía allí por mérito y justicia. Al salir del edificio, Marcus caminó lentamente, como si sus pasos aún estuvieran tratando de alcanzar lo que acababa de suceder. La noticia se difundió rápidamente. Los alumnos que asistieron a la primera clase comenzaron a compartir vídeos y fotografías del tablero que había resuelto con precisión. En menos de una hora, su historia ya circulaba por los pasillos de la universidad y las redes sociales. Maylin, a su lado, miraba con una mezcla de alivio y gratitud. «Has hecho más que simplemente demostrar tu valía», dijo. «Abriste una grieta en algo que parecía irrompible». Marcus no respondió. Simplemente sacó de su bolsillo un pequeño trozo de papel arrugado. Una fórmula escrita a mano, rescatada de uno de los libros desechados que había usado cuando tenía 12 años. Al dorso, su madre había escrito: «Nunca dejes que nadie te diga dónde está tu lugar». Esa noche, Marcus no regresó directamente a casa. Tomó un autobús hasta el barrio donde creció y se detuvo frente al viejo contenedor donde había encontrado su primer libro de física, ahora oxidado y casi irreconocible. Tocó la estructura con las yemas de los dedos, recordando las tardes en que se sentaba allí a leer hasta que se ponía el sol. Fue como si todo hubiera empezado allí, y en parte así fue. Tomó una foto, no para publicarla, sino para guardarla. Cuando llegó a casa, encontró a su madre en la cocina, con el delantal manchado y el rostro cansado. «Lo hice, mamá», dijo. Ella lo miró sin comprender al principio, pero cuando vio sus ojos llorosos, dejó todo y lo abrazó con fuerza. Allí, sin público, sin comité, sin pizarrón, fue donde sintió la verdadera victoria. No por haber ganado Princeton, sino por haber ganado la exclusión, el desprecio y el silencio que tantos aprenden a tragarse desde pequeños. La semana siguiente, Marcus fue admitido oficialmente como estudiante regular de física teórica en la Universidad de Princeton. Pero él no quería simplemente ocupar un asiento. Pidió participar en proyectos de extensión, y con el apoyo de Maylin y un nuevo asesor, el profesor Kwon, referente en mecánica estadística, comenzó a diseñar un programa que conectara a la universidad con escuelas públicas de barrios marginados. Quería que otros jóvenes como él supieran que había caminos, incluso cuando todo decía lo contrario. Las primeras visitas estaban previstas para Newark, su ciudad natal. Cuando entró al colegio donde había estudiado hasta el bachillerato, algunos profesores
Lo reconocieron con incredulidad. «No solo te aceptaron, ¿estás enseñando allí?», preguntó un ex asesor. Marcus simplemente sonrió. «Estoy empezando». Su primer seminario fue para una clase de estudiantes de tercer año de secundaria. Los niños con sus gorras giradas y las niñas distraídas con sus teléfonos móviles llenaban la sala, sin saber realmente qué esperar. Pero cuando Marcus empezó a hablar, no de fórmulas, sino de su propia historia, el bote de basura, los estudios a la luz de las velas, la humillación pública y la pintura que lo cambió todo, el silencio cayó sobre la habitación. Él no hablaba como un profesor, habló como alguien que había estado exactamente donde ellos estaban. No necesitas salir de aquí para soñar en grande. Solo necesitas que alguien te diga que puedes lograrlo, dijo, mirando a los estudiantes a los ojos. Al final de la conferencia, un chico delgado y de voz baja lo tomó aparte. «¿Crees que yo también puedo? Soy bueno en matemáticas, pero a nadie le importa». Marcus le puso la mano en el hombro y respondió: «Te llamaré». Y ahora mucha gente también empezará a llamar. 2 meses después, el nombre de Marcus apareció de forma destacada en la revista científica de la universidad. No por caridad, sino por su mérito académico. Su artículo sobre la teoría de supercuerdas había sido seleccionado para ser presentado en una conferencia internacional, una hazaña poco común incluso entre estudiantes de último año. Ahora ocupaba una cátedra como profesor adjunto, el más joven en la historia de Princeton, y estaba transformando su aula en algo más parecido a un laboratorio para la inclusión. Todos los días, después de las clases formales, abría el espacio para tutorías voluntarias con estudiantes de escuelas públicas locales, muchos de los cuales llegaban con los ojos muy abiertos, sin poder creer que estaban allí. La pizarra dejó de ser intimidante y se convirtió en un puente. No hay fórmula que valga más que la posibilidad de que alguien crea en ti, decía siempre. Mientras tanto, Coleman enfrentó las consecuencias de años de arrogancia y manipulación. Tras la suspensión, tuvo que dar aclaraciones públicas y perdió el derecho a enseñar en instituciones de prestigio. Terminó aceptando un puesto temporal en un colegio comunitario donde pocos sabían quién había sido. Intentó apelar, pero el dossier de Marcus, con testimonios de otros exalumnos y análisis técnicos incontestables, acabó con cualquier posibilidad de regreso. Meilin, a su vez, fue invitada a coordinar el nuevo Comité de Ética e Integridad Científica de la universidad, una medida directamente motivada por el caso. Nada de esto fue una venganza por Marcus, fue justicia. Y más que eso, fue una prueba de que los sistemas rígidos pueden cambiar cuando se enfrentan a la verdad con apoyo de coraje y preparación. Esa misma noche en que recibió la invitación a la conferencia internacional, Marcus abandonó la universidad y caminó sin rumbo por las calles cercanas al campus. El frío cortaba el aire, pero a él no le importaba. Se detuvo frente al portón principal. Miró los carteles dorados que una vez le parecieron inalcanzables y pensó en todo lo que había dejado atrás. Los años de rechazo, las noches sin luz, los 3 rechazos que decían que no encajaba en el perfil. Ahora, él no solo estaba allí, sino que estaba dando forma al nuevo perfil. Sacó su celular y abrió la cámara frontal, grabando un video rápido. Si estás ahí, en una habitación pequeña, sin buena conexión a internet, pensando que nadie ve tu esfuerzo, yo te veo. Y estoy aquí para decirte, no pares. Publicó el vídeo sin pensarlo mucho, pero al día siguiente ya había recibido miles de visitas. Personas de Brasil, Kenia e India comentaron: «Soy yo en este video». Inspirado por la repercusión, Marcus estructuró un proyecto con un alcance aún mayor. Le puso el nombre que repetía desde pequeño en sus apuntes: democratizar el conocimiento científico. Era más que un título, era una misión.
El objetivo era simple y ambicioso a la vez: crear centros de estudio y tutoría en física y matemáticas para jóvenes de comunidades periféricas de todo el mundo, utilizando únicamente herramientas gratuitas y metodologías accesibles. El proyecto comenzó con 5 estudiantes en línea y en menos de un mes ya contaba con más de 100 estudiantes registrados en 4 países. Mei Lin, que ahora trabaja oficialmente junto a él, organizó las colaboraciones y las traducciones de los materiales. Marcus, entre una clase y otra, grababa vídeos explicativos, corregía ejercicios enviados por WhatsApp y respondía a mensajes de jóvenes que, como él, solo necesitaban una puerta, o al menos una ventana abierta. Una mañana, Marcus recibió una carta con el sello oficial de la universidad. Fue una invitación formal para hablar en la ceremonia de recepción de estudiantes de primer año. El texto decía que su trayectoria se había convertido en un símbolo de transformación institucional y que su presencia representaba un nuevo capítulo en la historia de Princeton. Leyó la carta en silencio, con mano temblorosa, no por el honor de la invitación, sino por el peso de todo lo que había enfrentado para llegar allí. El día del evento, subió al escenario vestido de forma sencilla, como siempre. Miró al público lleno de jóvenes ansiosos y no habló de física ni de fórmulas. Habló de perseverancia, de dignidad, de no aceptar menos de lo que uno merece. Entré por una puerta, pero lo que importa no es cómo entras, sino qué haces una vez dentro. El público le dio una ovación de pie. Algunos profesores también se pusieron de pie. Fue un gesto simbólico, pero Marcus sabía lo que significaba. No se trataba solo de él, se trataba de todos los estudiantes que habían sido rechazados, ridiculizados, invisibilizados. Se trataba de convertir las paredes en pasillos. Al terminar la ceremonia, una joven estudiante negra se le acercó y le dijo con lágrimas en los ojos: «Me abriste el camino. Gracias». Marcus contuvo sus emociones, pero no respondió con palabras, solo con un firme abrazo. Allí, en ese momento, tuvo la certeza de que su lucha no había sido en vano, y que incluso en un sistema construido para excluir, era posible reescribir las reglas. No con odio, sino con valentía, preparación y convicción. Él no fue una excepción, fue solo el comienzo. Esa noche, ya en casa, Marcus se sentó en el pequeño sofá de la sala, el mismo donde tantas veces con la tenue luz de la cocina encendida. La madre durmió en la habitación de al lado, agotada después de un largo día de trabajo. Abrió su vieja computadora portátil, inició sesión en el proyecto y encontró docenas de mensajes sin leer. «Profesor Marcus, aprobé mi examen de física», dijo uno. «Cambiaste mi vida», dijo otro. Les respondió uno a uno, sin prisas, como si devolviera todo lo que una vez le habían negado. En la pantalla, jóvenes de todo el mundo aprendían de sus vídeos, de sus apuntes, de su voz serena explicando conceptos difíciles con la misma claridad con la que antes buscaba comprender el mundo. Marcus sonrió. Por primera vez sentí que había creado un lugar donde nadie tendría que forzar la entrada, porque las puertas ya estarían abiertas. Cuando finalmente se durmió, apoyó la cabeza en la almohada con silenciosa paz. La lucha continuaría, él lo sabía. Habría nuevos desafíos, barreras diferentes, resistencias disfrazadas, pero ahora tenía algo que nadie podía. Pertenencia, no impuesto, no concedido, ganado, y más que eso, compartido. Princeton ya no era un símbolo lejano de un poder inalcanzable, era parte de su historia. Pero Marcus Johnson ahora era parte de la historia de Princeton, y eso lo cambió todo, para él, para los que vendrían después, para la ciencia, para el futuro.